¿qué está pasando en los Estados Unidos? Hay mucho movimiento a nivel interno en los Estados Unidos, a nivel interno de la Casa Blanca y externo, ahora ya prácticamente con la primera, yo así lo titularía, no sé si tú estés de acuerdo, Rodrigo Aguilar, la primera guerra de Donald Trump. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Es la primera intervención militar del presidente Trump, que se da en un contexto también de cambios internos en la Casa Blanca, como mencionas, la renuncia de Steve Bannon como parte del Consejo de Seguridad Nacional y este movimiento más hacia los militares y estrategas. A ver, déjame sí, interrumpirte, Rodrigo. Dijiste renuncia de Steve Bannon. ¿Él renunció? No, a ver, a mí me parece que definitivamente lo renunciaron. Como decimos, es un movimiento interno entre estos grupos que están batallando entre ellos desde que inició el presidente Trump. Me refiero a los neoconservadores, sí, que están integrados por Graham, que están integrados por McCain incluso, ¿no? Que son los conservadores, los neoconservadores de siempre, junto con los que tienen que ver con los intereses industriales, contra probablemente Steve Bannon, Jeff Sessions y este grupo, digamos, más populista que tiene este discurso xenófobo y que también se integran probablemente el núcleo de los cristianos, ¿no? Entonces, digamos que son dos grupos conformados por 4 tribus distintas. Y ahí esa pugna, digamos que con la salida de Steve Bannon me parece que ya es un asunto, digamos, ya muy difícil de sostener. Ahora, ¿Qué también yo veo aquí? Que junto con lo que estamos viendo, el ataque hace algunos minutos en Siria, que está relacionado también con una política frontal contra, digamos, las acciones de Rusia o las inacciones de Rusia en Siria, que como tú sabes, en Siria se libra la guerra civil más complicada de los últimos 20 años en el mundo, es decir, lo que hay tantos involucrados en esa guerra civil, están los rusos, está Irán, está obviamente Estados Unidos, está el Estado Islámico, está China y está Israel también muy cerca. Entonces, a mí me parece que también tiene que ver y está ligado con una, digamos, política de separación hacia digamos, las simpatías rusas, por decirlo así. Yo no descarto, obviamente, que la salida de Bannon esté precisamente asociada a moverse de aquellos que simpatizan con una política amigable con Rusia. Es un primer ataque, como bien mencionas, Rodrigo, pero que abre una puerta enorme de conflicto. El primero es el regreso tal vez de la llamada Guerra Fría, ¿no?, con Rusia. Y de nueva cuenta, Medio Oriente, que es una zona convulsionada de por vida, siempre hay un conflicto ahí y siempre hay la mano o de Rusia o de los Estados Unidos. Así es, y es precisamente el preocupante que ahora con el involucramiento militar, que a decirlo por los estrategas militares que conocen de esto, este es el inicio de una serie de operaciones militares que Estados Unidos va a realizar, es decir, esto no va a ser un ataque aislado. Y también trae dedicatoria, porque conforme está fluyendo la información, trae dedicatoria hacia la inacción de Rusia. Sí. Es decir, Rusia en el 2013 se acordó que o una de dos, o ellos iban a ser cómplices del régimen de Bashar al-Assad, o ellos iban a hacer lo posible para contener al régimen de Bashar al-Assad. Es decir, hoy por hoy la declaración de Tillerson es muy puntual. O lo hiciste por incompetente o lo hiciste por cómplice, ¿no? Dime una cosa, se supone, no tengo aquí en este momento señal, pero hace apenas unos minutos habló el presidente Trump sobre el tema de este ataque a Siria. Así es, el presidente Trump lo que mencionó en un muy breve mensaje es que esta inacción, digamos, ante lo que ocurrió el martes, que lo que ocurrió el martes realmente fue muy trágico, Paco, amigos, como ustedes saben, este ataque con armas químicas viola la Convención de Uso de Armas Químicas de las Naciones Unidas y prácticamente, pienso yo, que preocupa mucho también Israel. Es decir, esta reacción de Estados Unidos yo no le explico de una manera muy, digamos, muy simple si no es bajo la preocupación de Israel frente a esta proliferación de armas químicas en la guerra civil en Siria. Entonces, ¿qué dice Trump?
Bueno, pues hasta aquí, ya lo había dicho de hecho ayer, que el ataque de Siria con armas químicas había cruzado ya varias líneas y que bueno, pues con esta acción militar, que son entre 50 y 60 misiles crucero, hacia una base militar hace menos de una hora, o bueno, hora y media más bien, pues ya es, digamos, una acción contundente Sí, frente a sí, las sí. atrocidades, ¿no? Sí, sí, no es una cosa menor hablar de 50, o hablemos de decenas de misiles Tomahawk que son misiles que provocan un gran daño a donde llegan. Y fue directamente a esta base, que es una base, me imagino que rusa, No, es una base del régimen sirio, de pero Bashar lo que al-Assad. está de Bashar al-Assad, pero lo que está saliendo ya de información es que sí había personal ruso en la base. Por protocolo, Estados Unidos siempre tiene que, digamos, avisar a todos los involucrados, es decir, a Irán, a Rusia, de que va a tener una incursión militar en la zona. Lo hace por un protocolo como diciendo, quítese que ahí les voy, como decimos en México. Pero en particular con esta base militar, sí se está confirmando que había personal ruso. Entonces, y también se está confirmando una cosa, Paco, que ya está saliendo que el departamento, el Pentágono, tiene evidencia de sus radares de que efectivamente un avión militar de la Fuerza Aérea Siria despegó de esa base el martes para perpetrar, digamos, los ataques en Idlib, que fueron los ataques de las, digamos, armas químicas. Entonces, están armando el rompecabezas y esta acción contundente del gobierno de Estados Unidos de verdad que va a escalar, por supuesto, la tensión con Rusia y la tensión en la zona de una manera significativa. Regálame un minuto más, Rodrigo, porque el tiempo se nos viene encima, porque este es un detalle, un detalle es un error de mi parte, discúlpenme, pero bueno, este es un momento complicado a nivel internacional, primero con este ataque a Siria, con lo que está ocurriendo, con el conflicto ahora ya más abierto con Rusia, pero del otro lado, del lado de América, tenemos un problema con Venezuela, que está latente, con Paraguay, que está latente. ¿Cómo lo ve Estados Unidos? Bueno, a mí me parece que en el caso específico de Oriente Medio, Estados Unidos tiene mucho más intereses de intervención inmediata porque hay más en juego, digamos, geopolíticamente, hay más en juego en términos también de fuentes de energía. Y bueno, pues es donde Estados Unidos tiene bases militares desde los años 70, ¿no? A partir de toda esta cartelización digamos, de los países productores de petróleo. Entonces, por supuesto que la tensión va a generarse más en Oriente Medio y en Siria. Lo que está pasando, digamos, en esta parte del mundo, más hacia Sudamérica, Venezuela, pues tiene que ver, por supuesto, con regímenes que pues han asfixiado cualquier posibilidad, digamos, de prosperidad económica y social, como es el caso de Venezuela. Y también de petróleo, ¿no? Y bueno, probablemente tenga alguna vinculación, aunque en particular con Venezuela, me parece que ya van más de 10 años en que el régimen pues prácticamente está caducado. Así ¿no? es. Rodrigo, te agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias TVC. Hay muchos temas y estaremos en contacto porque así como van las cosas, los temas internacionales van a tomar fuerza. Totalmente, Paco. Aquí estaremos al pendiente y efectivamente se va a hablar mucho de lo internacional. Un abrazo, Rodrigo Aguilar Benigno, nuestro analista internacional.